Hola, muy buenos días a todos ustedes. Hoy les traigo un nuevo video acerca de un tema interesante, cuanto menos de bioquímica, que son los disacáridos en este caso. Y bueno, antes que nada, les quería pedir una disculpa por estar 3 meses ausente, pero es que la verdad, pues entre la universidad y que la casa y que bla bla bla, pues se me va el tiempo. Súper se me va. Mm, Y pues hasta ahorita es que tengo pues tiempo, ¿verdad? De continuar con el contenido. Pero bueno, dejando eso a un lado, hoy nos acompañan estos compañeritos el día de hoy, que también se llaman óxidos, y estos van a ser un tipo de glúcidos formados por la condensación, es decir, por la unión de dos monosacáridos mediante un enlace O glucosídico. ¿Qué es este enlace? Bueno, pues lo podemos ver aquí, esta parte de aquí. Este es también este, todos esos son enlaces O glucosídicos con una pérdida de molécula de agua, ya que se establece en forma de éter, siendo un átomo de oxígeno el que une cada pareja de monosacáridos. Bueno, siguiente. También puede ocurrir por enlace monocarbonílico, que esto se da entre el carbono anomérico del primer monosacárido y uno cualquiera no anomérico del segundo. Y pues al quedar un carbono anomérico con el hemiaceta libre, sigue teniendo capacidad reductora. Y como ejemplos tenemos a la maltosa, la celulosa y la lactosa. Ahora, la terminación del el nombre del primer monosacárido es osil, mientras que la del segundo es osa. Aquí abajo tenemos un ejemplo, en este caso de glucosa más de glucosa, maltosa más agua, por su enlace O glucosídico, que es este de aquí. Ahora, por enlace dicarbonílico, es cuando intervienen los dos carbonos anoméricos de los dos monosacáridos, con lo que se pierde la capacidad reductora. Como ejemplo, pues es la sacarosa. Y la terminación del primero será osil, igual que el anterior, pero mientras que el segundo va a ser óxido, no va a ser osa. Ahora, dentro de los disacáridos más comunes se encuentra la sacarosa, la lactosa, maltosa, isomaltosa, trealosa y celullosa, dentro de los más comunes. Ahora, hay una parte interesante, que es la hidrólisis de disacáridos. Y para llevar a cabo esta hidrólisis de los disacáridos, pues es necesario que participen enzimas como catalíticos de la reacción. Recordemos que catalíticos hace referencia al catabolismo de sustancias, vaya, o de proteínas, como lo quieras llamar. ¿Qué es el catabolismo? Digamos que es descomponer una proteína en otra más simple. Es lo contrario a anabolismo, que anabolismo es, pues, sí, lo contrario, hacer de un compuesto simple a un compuesto más complejo. Entonces, ¿qué entendemos por catalíticos? Que van a descomponer esa molécula compleja en una más simple. Y aquí pues los disacáridos comunes más su enzima más los productos que da. Por ejemplo, la maltosa, pues a través de la enzima maltasa nos da glucosa. La lactosa con la lactasa nos da galactosa y glucosa. Y la sacarosa por la invertasa o sacarasa nos da glucosa y fructosa. Son productos simples que esos pueden ser aprovechados por el cuerpo para sacarles energía.
Ahora, ¿qué va a suceder cuando los disacáridos se hidrolizan? Recordemos que la hidrólisis es un proceso de reducción o también, digamos, de destrucción, por así decirlo, pero que se utiliza agua para romper este enlace y así de moléculas complejas pasar a más simples. Por eso la palabra, o bueno, el prefijo hidro pues viene de agua y lisis de romper. Eso es más o menos, pues para que entiendan, la hidrólisis. Sí, bueno, un proceso de reducción que se aplica a disacáridos o polisacáridos para que sean llevados hacia la estructura de monosacáridos, ¿sí? Como ya lo veníamos diciendo, por medio de la hidrólisis pues, de sustancias o moléculas complejas como disacáridos o polisacáridos, vamos a obtener pues, sustancias o moléculas más simples como son los monosacáridos. ¿Y qué pasaría pues si esto no se llevaría a cabo? Pues simplemente no podrían ser absorbidos por la pared intestinal y esto haría que no logren llegar al torrente sanguíneo y esto cause que no puedan ser usados por las células como fuente de energía. En pocas palabras, si nuestro cuerpo no pudiese descomponer estas moléculas complejas, pues simplemente no serviría de nada porque no las estamos aprovechando. Este mecanismo pues, se va a conseguir gracias a la división de una molécula de agua del medio. El hidrógeno del agua se une al oxígeno presente en el extremo de una de las moléculas de azúcar y después el OH se unirá al carbono libre del otro residuo de azúcar y el resultado es que será un monosacárido. ¿Cuáles son los disacáridos reductores? ¿Se acuerdan que lo mencionamos hace un momento? Pues bien, los que tienen moléculas con capacidad reductora pues son lactosa, maltosa, isomaltosa y la celobiosa. En los disacáridos, el carácter reductor se produce gracias al hecho de que uno de estos monosacáridos se va a encontrar libre, es decir, que no va a poseer un enlace O-glucosídico. Si se acuerdan, en la estructura de los disacáridos estaba pues un monosacárido aquí, otro monosacárido acá y en el ácido glucosídico en medio. Bien, pues esto hace referencia a que solamente uno de ellos está, digámoslo, por así decirlo, atado a ese enlace, mientras que el otro puede hacer enlace para formar un polisacárido con otro monosacárido y así sucesivamente. Ahora, esto sucede porque su carbono lo tiene en estado anomérico, lo que significa que ese enlace es monocarbonílico, por lo que el disacárido resultante tendrá carácter reductor. Y es lo que ocurre con la maltosa, la celullosa y la isomaltosa, pero cuando el enlace O-glucosídico es de tipo dicarbonílico, el disacárido resultante será no reductor, tal cual es el ejemplo de la sacarosa y la trealosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un monosacárido y un disacárido? Aunque pues de hecho su mismo nombre lo dice, pero bueno. Monosacáridos pues todos se van a componer de átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno en distintas combinaciones y todos los azúcares pues son son considerados carbohidratos, y los más importantes incluyen monosacáridos y disacáridos, pero también hay más complejos. En sí, para que me entiendan, monosacárido es simplemente uno solo y disacárido dos unidos mediante un enlace. Monocarbonílico, dicarbonílico, sin más. No se la compliquen tanto. Y pues bueno, otras pequeñas diferencias pues es que los monosacáridos son monómeros de azúcares, es decir, uno solo. Mono quiere decir uno. Disacáridos pues van a tener dos y polisacáridos van a estar integrados por
3 o más monómeros o monosacáridos. Y pues ya para terminar, los monosacáridos son moléculas de azúcar individuales que trabajan como pues los verdaderos obreros, ¿no?, de la construcción, ya que sin estos pues no, simplemente no podremos hacer pues nada. Entonces por eso en su forma más sencilla es en la que el cuerpo los absorbe, para de ahí poder empezar a construir todo lo demás. Eso ha sido todo, muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. No olvides dejarte un like si te gustó y regalarme una suscripción, que todavía es gratis, aprovecha. Y cualquier duda, sugerencia o aclaración o pregunta, en la caja de comentarios estaré leyendo y tratando de responder en la medida de lo posible. Muchas gracias de antemano, tengan un buen día.